Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Finalizó el mes de junio, el mes del orgullo, y como siempre estas conmemoraciones nos llevan a hacer balance, sobre todo en América Latina, que tiene muchas contradicciones porque es la región con las tasas más altas de violencia contra la comunidad LGBTIQ+, o plus, pero también tiene algunas de las leyes más progresistas, más avanzadas si se compara con otras regiones para la igualdad y la protección. Esta disparidad es solamente, digamos, que la punta del iceberg, es el inicio de una problemática y de hechos muy complicados por ser sociedades muy conservadoras, poco tolerantes y con una disparidad estructural a todo nivel. Así vivimos en América Latina. Por ejemplo, veamos algunos datos. Hablando de violencia puntualmente, solo entre el 2014 y el 2020 unas 3.514 personas de este colectivo fueron asesinadas. De ellas, unos 1.401 personas estaban relacionadas con prejuicios, con ataques relacionados con prejuicios. Para el 2020, que es el año de la pandemia del COVID-19, este año cerró con 351 víctimas mortales relacionadas con este colectivo. Países como Colombia, México y Honduras concentran el 89% del total de las víctimas. En Brasil, allí fueron reportadas 175 víctimas, todas ellas eran mujeres trans. Las cifras de Colombia son completamente escandalosas, son 524 asesinatos, México 402, Honduras 164. Nos falta mucho por educar, nos falta mucho por aprender en la región para avanzar en la igualdad en cuanto a los derechos, porque miren también el ejemplo que les tenemos acá. Las parejas, las relaciones de parejas del mismo sexo siguen siendo un delito o son penadas en al menos 9 países de América Latina y el Caribe. En Sudamérica destacamos a Guyana, que tiene una ley muy restrictiva. En el Caribe hay que destacar el caso de Jamaica. También hay varios estados allí en las Antillas que tienen legislaciones similares. Solamente 4 países, Bolivia, Ecuador, Cuba y México, protegen a las personas LGBTI de manera puntual en la Constitución de sus países. Hay un artículo allí que lo especifica. Mientras que el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como ustedes ven en el mapa, es reconocido en apenas 7 países. Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica y en algunos estados de la República Mexicana, entre ellos en la Ciudad de México, la capital. Chile y Bolivia, ustedes los ven ahí de color amarillo, allí reconocen las uniones civiles. Precisamente Chile, allí la ley que permite el matrimonio igualitario está haciendo curso en el Congreso y es un proyecto que es impulsado por el propio gobierno del presidente Sebastián Piñera. Para terminar, 11 estados de América Latina y del Caribe al menos reconocen las agresiones contra las personas diversas como crímenes de odio y solo hay 14 países en donde hay una ley que permite proteger la discriminación laboral. Hay avances, pero aún falta. Todos estos datos los pueden encontrar en la página web de France 24 en un completo artículo de nuestra compañera Mar Romero. Está allí publicado. En unos minutos se los dejo a través de mi cuenta de Twitter, @Santilogo. Para analizar este tema, entonces, hemos invitado a Colette Espinet Núñez. Ella es cofundadora y secretaria general de la red Corpora en Libertad, que es una red internacional de trabajo de personas LGBTIQ, también personas privadas de libertad. Ella se encuentra en la ciudad de Montevideo, la capital uruguaya. Y también está con nosotros Natasha Jiménez. Ella es coordinadora general de Mulabi, que es un espacio latinoamericano de sexualidades y derechos. Ella se encuentra en Centroamérica, en la ciudad de San José, en Costa Rica, pura vida. Ustedes también, nuestros televidentes, son parte de esta conversación. A través de las redes sociales pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas en las cuentas de Facebook, de Twitter y de Instagram. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Deje los comentarios con el numeral El Debate F24. Precisamente el equipo de redes me hace caer en cuenta que hay en este momento una encuesta en línea para que ustedes respondan allí relacionado con un proyecto de ley en España llamado la Ley Trans, que permite, entre otras acciones, que las personas puedan modificar su sexo en el documento de identidad. Pueden dejar también allí sus comentarios. ¿Qué opinan de esta noticia? Pues ya tenemos a los invitados, tenemos también el tema, tenemos el contexto y pues quiero comenzar entonces con Colette en la ciudad de Montevideo, preguntándole: en el 2021, en junio, en pleno invierno austral para ustedes allí en la capital uruguaya, ¿dónde estamos? ¿Desde qué punto de la montaña estamos mirando? ¿Desde la parte intermedia, todavía desde la parte del valle mirando hacia arriba, o ya estamos llegando a la cima? ¿Usted qué piensa? Bueno,
Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Perfecto, adelante. Muy buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por permitirme estar en este espacio y más aún en compañía de una hermana de lucha, amiga del alma, como es Natalia Jiménez. Yo dirijo en el Uruguay, soy directora nacional de una organización que trabajamos a nivel nacional. ¿Cómo estamos en Uruguay en este junio frío, muy frío, julio muy frío? Estamos en la mitad de la montaña. A ver, si bien Uruguay tiene leyes que reconocen derechos de vanguardia a nivel mundial, también tenemos que decir que el contexto de la pandemia y el contexto político en el que Uruguay se encuentra hoy ha logrado no un retroceso en derechos, pero sí un estancamiento en derechos. ¿Eso qué significa? Nosotros, por ejemplo, tenemos la Ley Integral para Personas Trans, donde se reconocen los derechos de las personas trans en salud, educación, cultura, cambio de nombre y género, etcétera. Pero el gobierno no votó presupuesto para implementar todas las políticas sociales que tienen que ver con los derechos de la comunidad trans. Eso significa que, por ejemplo, la ley especifica que el Estado debe encargarse de la salud integral de las personas trans en forma gratuita. Al no haber presupuesto, no se encarga de la salud. En este momento nosotros desde CTU, que es mi organización de base, estamos repartiendo canastas alimenticias a 367 personas trans en el Uruguay. Estamos asistiendo en constantes violencias, abusos policiales, Sí. desalojos. Es decir, estamos en la mitad. Hemos reconocido derechos y esos derechos han sido reconocidos gracias a la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, pero esos derechos están estancados. Sí. Y acá también hay elementos nuevos que empezaron a aparecer en Latinoamérica y el Caribe, como lo son los grupos antiderechos, las iglesias neopentecostales, las derechas políticas, las pandillas, que en los asesinatos que vos demostrabas hoy, es así la realidad en Latinoamérica y el Caribe. Sí. Colette, gracias por este panorama general de la situación. Desde su perspectiva, entonces, estamos en la mitad de la montaña. Vamos a ver qué dice Natalia en San José, en Costa Rica. ¿Qué perspectiva hay desde allí, desde Centroamérica? Tal vez una región mucho más conservadora que el Cono Sur, mucho más conservadora que Suramérica en general. ¿Cómo ven ustedes allí la situación en general del colectivo LGBTI? Y luego ya nos vamos a meter en puntos en cuanto a la legislación y a los avances que ha habido a nivel sanitario también en diferentes países. Bueno, si respondo a su pregunta de que en cuál estado en esa montaña estamos, en la región centroamericana, estamos en el sótano, ni siquiera en el valle. Ni siquiera en el valle, hay como un hundimiento ahí todavía mayor, si hablamos de la región centroamericana en general, porque todavía faltan muchos derechos por reconocer. Existen, como bien lo decía usted en ese informe, lo que llaman el Triángulo Norte en Centroamérica es de las zonas más peligrosas, sobre todo para las poblaciones LGBTI. Muestra de eso es cómo también se viene dando mucha migración forzada desde estos países hacia el norte, sobre todo México y Estados Unidos, en busca de una mejor calidad de vida. Y en ese trayecto muchas personas de lo que llamamos diversidad sexual, porque yo siempre digo que diversidad sexual somos todas, todos y todes, han muerto en ese camino. Tomando en cuenta, según el informe de homofobia Estado de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, Liga Mundo, todavía en 70 países en el mundo siguen habiendo legislaciones normativas que van contrarias a nuestras identidades, expresiones, orientaciones y características sexuales. Como bien usted lo decía, entre 7 y 9 países todavía siguen teniendo incluso
penalidades más fuertes hasta con penas de muerte para personas que son de lo que llamamos diversidad sexual. Pero si nos enfocamos en la región, todavía la mayoría de personas trans no cuentan con ninguna garantía de derechos. Pero si hablamos de Costa Rica, sería como un país sui generis en la región. Y como bien nos decía Colette, estos avances se han dado gracias al esfuerzo, al trabajo de las organizaciones y activistas que durante muchos años han venido luchando para que esto se garantice. Siempre nos ponen de ejemplo por ejemplo, con lo de la Corte, el fallo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esto también es gracias al trabajo arduo que hemos venido haciendo las organizaciones, no solo a favor del matrimonio civil igualitario, sino por lo de la garantía de las identidades de género a través de una ley que inclusive mi organización presenta ante la Asamblea Legislativa y que inspira precisamente esta consulta ante la Corte. Sí. Y le quito un último segundo, últimamente se ha dado también un fallo, hablando de la Corte, a favor de un caso en Honduras que precisamente cuando hubo un toque de queda en Honduras, el primer día de toque de queda matan a una chica trans y la Corte falla a favor, con algunas observaciones de algunos de los jueces que tal vez lo podríamos tocar más adelante. Me sorprendió un poco que estoy hablando con dos personas que están en tal vez dos de los países que más han avanzado en términos de legislación y en derechos para este colectivo, como son Uruguay y Costa Rica, cada uno en sus distintos niveles y en sus respectivas regiones. Y entonces me lleva a pensar, ¿qué puede uno esperar en las otras regiones, en el norte de Sudamérica o en el centro del continente? Si ustedes ven el panorama todavía tan difuso, con esa luz al final del túnel todavía tan lejana, y que los avances todavía no están permitiendo que los estigmas se quiten. Es un arraigo que trae la sociedad latinoamericana, ¿no? Y que se siga todavía estigmatizando a este colectivo. ¿Cómo empezar entonces, a partir de lo ganado, empezar a quitar esos estigmas y empezar a avanzar? ¿O todavía América Latina sigue siendo exageradamente conservadora? Hago la ronda a la inversa con Natasha en San José. Gracias, señor López. Es que precisamente tenemos que empezar con eso, con la educación sobre estos temas. Todavía se siguen tratando como temas tabú, como temas de los que no se puede hablar, y en la medida en que no hablemos de esto, se siguen generando precisamente, como bien usted lo decía, estigma y discriminación hacia nuestras poblaciones. De nada sirve, a pesar de todo lo que hemos luchado, que se generen leyes normativas a favor de nuestras poblaciones, si la población en general todavía sigue discriminando, marginando y segregando a nuestras poblaciones, y se ensaña sobre todo en la población trans, de hombres y mujeres trans. Por eso es que el promedio de vida, por ejemplo, en Centroamérica, es entre 28 y 32 años, y tiene mucho que ver con esa violencia generalizada que hay hacia nuestras poblaciones. En la medida en que no se hable, no se eduque sobre estos temas, y no quiero decir que se normalice, pero sí que se sensibilice a la población sobre estas otras realidades, se van a seguir dando este tipo de violencias hacia nuestras poblaciones. Muestra de eso es que Argentina fue uno de los primeros países, junto con Uruguay, en generar leyes, por ejemplo, de identidad de género. Y a pesar de la ley de identidad de género, todavía se siguen generando crímenes también en el mismo Argentina hacia las poblaciones trans. Colette, en Montevideo, su opinión. Bueno, yo creo que lo que tenemos que dar es la batalla cultural. Latinoamérica y el Caribe están interseccionalizadas por una cantidad de poblaciones que son constantemente discriminadas, estigmatizadas. La colonización impuso en Latinoamérica el desarraigo de lo indígena, lo afrodescendiente como esclavo, e impuso el pensamiento judeocristiano del binarismo. Este pensamiento del binarismo y de que si sos de tez blanca, si sos varón, tenés todos los derechos, es lo que hoy por hoy hace que todos aquellos cuerpos disidentes, todos aquellos cuerpos que no estén dentro de lo esperado, dentro de la norma, y por lo tanto no se pueden dominar porque están desafiando la norma,
sean expulsados de la sociedad y se les saque los derechos, no se les permita los derechos. Por lo tanto, tenemos un gran desafío que es el cambio cultural. Y en ese desafío tenemos que pensar que toda esta normatividad que responde al poder blanco, al poder capitalista, al neoliberalismo, toda esa normativa únicamente favorece a quien está dentro de la norma y quien se amolda de la norma. Entonces, las personas de la comunidad LGTB, cuanto más pobres somos, cuanto más indígenas somos, cuanto más afrodescendientes somos, a menos derechos accedemos, porque estamos de alguna manera desafiando el poder, estamos resistiendo el poder, estamos transgrediendo el poder. Entonces, ese conservadurismo no permite el reconocimiento de los derechos. Sí. Colette, cambio cultural, unas palabras claves que usted ha dicho en su intervención. Cambio cultural, eso me lleva a pensar que estamos hablando también de educación, reforzar valores en educación que nos lleven a tolerancia y a tener un poco apertura de mente. Y ve uno, por ejemplo, el caso de Colombia, que es donde está aquí la base de France 24 en español. En un país donde hubo una controversia muy grande precisamente por el diseño de un programa educacional para las escuelas de primaria para hablar precisamente de la identidad sexual y hablar de la diversidad sexual, y esta ideología de género fue usada políticamente precisamente para señalar, para atacar, y se generó una gran controversia. Y el resultado es que esto quedó de lado cuando era un gran paso precisamente en ese cambio cultural, en esa educación, en esa tolerancia. La sociedad todavía no está preparada para dar estos pasos, o esas batallas siguen siendo muy difíciles. Todo en este colectivo es difícil lograr, tal parece. Exactamente, todo en este colectivo es lograr. Natalia decía recién, en Centroamérica las personas trans tienen una expectativa de vida entre 28 y 32. Acá en el sur, la expectativa de vida es entre 35 y 40 años. Por lo tanto, vivir esta identidad de género, vivir como perteneciente a la comunidad LGBTQI+, es difícil, es una constante lucha. ¿Qué pasa con estos temas de la educación integral sexual? En Uruguay la tenemos, ¿verdad? Tenemos educación integral sexual donde se habla sobre la diversidad de género, donde se habla sobre la diversidad sexual. Pero entonces ahí aparecen grupos como por ejemplo Padres Responsables, donde según ellos defienden el que se habla de sexualidad en la casa. El problema es que no se educa en sexualidad en la casa. Y por el otro lado, los conservadores confunden hablar de diversidad sexual y diversidad de género con hablar de sexo. De la sexualidad estamos hablando todo el tiempo, porque, a ver, si yo digo en este momento, me fui con mi novio a la playa a descansar, estoy hablando de mi orientación sexual, pero no es hablar de lo que sucede en cuatro paredes. Entonces, los conservadores usan esto para decir que le vamos a enseñar a niños y niñas a ser homosexuales, a ser lesbianas, a ser trans. Nada más alejado de esto. En Uruguay está comprobadísimo que la educación sexual logró que personas trans accedieran a la educación. Logró bajar el embarazo adolescente. Logró, por ejemplo, concientizarse de la violencia sexual. Es decir, la educación sexual logra cosas, y la educación sexual no es únicamente hablar de la identidad de género o de la orientación sexual. Hay una amplia gama. Yo soy docente, yo soy profesora de literatura en la educación secundaria. Es hablar de una alta gama de elementos. Sí. El problema acá es el poder. El problema es que si empezamos a trabajar la educación sexual, empezamos a trabajar con leyes que reconozcan nuestros derechos, y siempre digo, si una sociedad necesita este tipo de leyes, hay que interpelarse como sociedad. Es porque la sociedad no está bien, no le está
reconociendo derechos a otra parte de la sociedad. Sí. El problema es que usan esto para desacreditar. Ya vamos a hablar de la parte de las leyes y los avances que ha logrado la región en ese campo. Quiero que Natasha también intervenga en este tema para cerrarlo ya y ponerle punto final. Natasha, allí en Costa Rica y general en Centroamérica, ¿qué tanto se habla, qué tanto se educa? Desafortunadamente, el Ministerio de Educación había tratado de generar guías de educación en afectividad y sexualidad, pero precisamente por toda esta intervención que hay de grupos fundamentalistas religiosos, antiderechos, no se le permite acceder al estudiantado a esta educación. En la medida en que, bien lo decía Colette, en la medida que podamos acceder a una educación en sexualidades, hablando de una forma amplia, de una forma veraz, con todos los datos y no con esas tergiversaciones que se hacen de nuestras temáticas, no tendríamos por qué estar luchando por nuestros derechos, porque la sociedad en general ya tendría conciencia de que los derechos de nuestras poblaciones son los derechos de toda la ciudadanía. En la medida en que se genere esa conciencia, que se logre generar esa conciencia, que será la gran lucha, no aunado a luchar por que los países cuenten con legislación específica que pueda generar una mejor calidad de vida para nuestras poblaciones, sí. Es cuando tendremos una sociedad más justa y equitativa. Para allá va mi siguiente tema, es la parte legislativa, Natasha, Colette, y tal vez voy a lanzar la pregunta muy genérica, muy general, para que ustedes puedan enfocarla por el lado que lo consideren más pertinente, y es el balance que pueden hacer ustedes hasta ahora, hasta el 2021, en la parte de las leyes que protegen a este colectivo, que tipifiquen la violencia, que tipifiquen la discriminación, también que le permita a la comunidad trans, que tal vez es la más afectada dentro del colectivo, ya ustedes lo mencionaban, las cifras no son alentadoras en cuanto a violencia contra este segmento del colectivo LGBT, y también la esperanza de vida es muy baja. ¿Qué tanto se ha avanzado en materia de leyes y qué se puede hacer en el futuro cercano? Es decir, ¿qué leyes vamos a poder ver pronto en los parlamentos de los diferentes países, por lo menos siendo debatidas, por lo menos siendo discutidas, y por lo menos el colectivo impulsando allí mejorar y darle un poco más de garantías a algunos sectores al interior? Vamos con Natasha. Ok, gracias, señor López. Si bien, como usted lo decía, tanto Colette como yo somos parte de países que se pueden llamar privilegiados porque contamos con algunas ciertas garantías, la gran mayoría de los países de la región no cuentan con ni siquiera regulaciones, legislaciones específicas para nuestras poblaciones. Un ejemplo es leyes de identidad de género que permitan a las personas trans acceder a un documento de identidad que refleje su identidad y su expresión de género. Y esto es medular en la garantía de otros derechos, porque a partir de eso las personas trans pueden acceder a una mejor educación, a la salud, a la vivienda, a la participación política, a tantos otros derechos a los que pueden acceder el resto de ciudadanos y ciudadanas. Aunado a eso, también la población trans tiene gran necesidad de que se generen también políticas públicas a favor de la empleabilidad, porque la sociedad en general orilla, sobre todo a las mujeres trans, a lo que yo llamo sexo por sobrevivencia. Yo ni siquiera lo llamaría trabajo sexual, porque en un trabajo generalmente se cuenta con garantías, con sueldos, con pensiones, pero lo que pasa con la mayoría de las mujeres trans es que existe una cadena de marginación que empieza en el seno familiar, donde son echadas de sus casas, el sistema educativo tampoco las acoge, no hay otro tipo de trabajos, y la sociedad, por una cuestión de embudo, generalmente orilla a las mujeres trans a este sexo por sobrevivencia. En la medida que podamos garantizar estos derechos fundamentales, yo creo que podríamos garantizar una mejor calidad de vida, no solo para las personas trans, muchas otras poblaciones se podrían ver beneficiadas también por estos derechos. Sí. Colette, su opinión. Bueno, a ver, Uruguay es uno de los países que, por ejemplo, tiene el trabajo sexual es legal,
el cambio de nombre, la asistencia en salud, todo lo demás. Ahora, mi pregunta siempre es, la ley está, luchamos por las leyes, defendemos las leyes, las defendemos contra los discursos de odio, pero ¿qué sucede con esas leyes cuando en realidad la aplicación de esas leyes no es lo que se está negando? En esto que yo planteaba, si en la ley de presupuesto no se da presupuesto para la salud, por ejemplo, entonces las personas trans no van a poder acceder a la salud. ¿Qué pasa en general en Latinoamérica, el Caribe? Y Natalia acá es una gran experta en el tema también. Es que los gobiernos, Latinoamérica, yo lo decía recién, ha tenido un avance impresionante de las religiones más conservadoras, del neopentecostalismo, de las derechas políticas más conservadoras, unida a los militares. Todo eso tiene una filosofía. Y si me permites interrumpirte, también los grupos... Una moral, ¿no? Una moral de rectitud y un señalar, expulsar, asesinar, vulnerar a todo aquello que no se adecue a su moral. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir lo que dije hoy, les rompemos sus discursos. ¿Cómo se sostiene un discurso religioso si aparece la identidad trans legalizada? ¿Se entiende? Natalia, ¿iba a decir algo? ¿Iba a añadir algo? Perdón. No, era solo para complementar lo que está diciendo Colette, que ahora últimamente también se están uniendo grupos radicales feministas que denominan TERF, que están también en contra de los derechos de la población trans, sobre todo. Rápidamente, otro tema que quiero tocar con ustedes es el tema del matrimonio igualitario. Ya lo estaba mencionando en la introducción, que Chile está avanzando, están estudiando el proyecto de ley que es impulsado por el mismo gobierno. Bolivia pues ya está validando también las uniones civiles, que no es lo mismo que un matrimonio, pero es un paso sobre todo para una sociedad tan conservadora como la boliviana. ¿Cómo ven ustedes el panorama del matrimonio igualitario, que para muchos es como la gran medalla de oro a conseguir, pero ese es tal vez un primer paso de una escalera muy grande de muchos otros pasos hacia arriba? Comienzo entonces con Colette en Montevideo. Bueno, cuando hablamos de matrimonio y cuando se plantea en cada país el tema del matrimonio igualitario, entonces otra vez salen las iglesias a hablar, salen los conservadores y el matrimonio como lo sagrado. Y la realidad es que hoy vivimos en una sociedad donde la minoría de las personas se casa y la minoría de las personas conviven en matrimonios felices durante muchos años. Cuando en Uruguay se aprobó el matrimonio igualitario, todo el mundo pensaba que la gente iba a ir corriendo a casarse. Y no. Pero también acá hay una diferencia dentro de nuestra propia comunidad, y es quién aspira al matrimonio igualitario. Y si nosotros lo vemos en las estadísticas, son mucho más los varones gays que se casan que las mujeres lesbianas, y en una ínfima parte las personas trans. Sí. Entonces también ahí tiene que ver con las aspiraciones. Sí, el matrimonio igualitario es como la bandera para romper con toda esta cultura conservadora. Sí. Ahora, y esto que vos decías, el reconocimiento de la unión civil fue el primer paso que en Uruguay se dio para que después viniese el matrimonio igualitario. Entonces, para no entrar de lleno con el matrimonio, se piensa primero en la unión civil. Es un primer paso. Natalia, su opinión. Bueno, es que básicamente, bien lo dice Colette, a veces tiende a pensar que ese acrónimo de LGBTIQ+, tenemos las mismas prioridades. Y no todas las poblaciones de ese acrónimo tenemos las mismas prioridades. Tal vez para alguna parte de ese compendio de letras, el matrimonio sea la prioridad. Para otras, como le digo, es el derecho a la identidad. Y para otras, de la que no hemos hablado el día de hoy, como la población intersex, es el derecho a la autonomía y la integridad corporal.
que se cesen de hacer cirugías no consentidas a niños y niñas intersex. Como ven, el matrimonio es apenas una parte de los derechos que se merecen las poblaciones LGBTIQ+. Hay muchos otros derechos por los que tenemos que seguir luchando. Sí. Eso es apenas uno de los tantos derechos y que no tendríamos que estar luchando porque somos tan ciudadanos y ciudadanas como cualquier otra persona. No tendríamos por qué estar luchando por ciudadanos de los cuales gozan de tales. Claro. Me quedan ya pocos minutos para cerrar el programa. Quiero cerrar con el balance que hacen ustedes de el colectivo frente a la pandemia de COVID-19. Veíamos escenarios un poco absurdos, como por ejemplo en Panamá, que para ayudar en el confinamiento pues decretaron esto del pico y generó muchísima controversia, no solamente en Panamá, sino en otros países de la región, y generó mucha controversia en el colectivo. ¿Qué balance hacen ustedes de la relación que ha tenido el colectivo con el manejo que se le ha dado a la pandemia y que ha dejado muchas cosas de lado, cosas muy importantes, como por ejemplo los medicamentos y la atención para los pacientes que tienen VIH y que tienen algún tipo de problema de salud importante? Rápidamente para el cierre, Natasha. Tal vez si me permite, don. Sí, gracias, don Santiago. Sí, bueno, ok, Santiago. Esto de la pandemia, para muchas de nuestras poblaciones no es algo nuevo. Ya muchas de nuestras poblaciones ya vivíamos en pandemia, ya vivíamos en pobreza, en segregación, en marginación. Entonces, lo que vino a demostrar la pandemia hoy fue agravar la situación de muchas de nuestras poblaciones, y perdonen que me refiera tanto a la población trans y la población intersex, pero es la que más me atraviesa el cuerpo, la que más conozco. Entonces, vino a agravar precisamente situaciones que ya eran precarias en nuestras poblaciones. Sí. Los índices de suicidio en población trans y en población intersex han crecido mucho. Sí, por Natasha, eso la tengo que interrumpir porque se me acaba el programa y quiero conocer el cierre que le puede dar Colette a esta conversación. Rápidamente, Colette, por favor. Dale, Colette. La pandemia vino a demostrar la pobreza multidimensional que viven nuestras poblaciones, en especial también la población trans, la población gay pobre, la población de lesbianas pobres, indígenas, afrodescendientes. Sí. Y ahí fue donde tuvimos que salir las organizaciones de la sociedad civil a estar presentes donde los gobiernos están ausentes. Claro, con ayudas humanitarias, con apoyo psicoemocional, a enfrentar violencias, a una cantidad de cosas. Colette, entonces, Natasha, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo aquí en el debate de France 24. Un gusto y gracias por este debate. Y a ustedes gracias por la sintonía.